Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de Bootcamp que tenemos programada para esta tarde con Carlos David Carrasco, coordinador de incidencia de Plan País, mientras que se nos están uniendo las personas en este momento en la sala Zoom, como también la señal a través del Facebook Live. Me gustaría pues saludar a Carlos, a todo el equipo de YBT que se encuentra con nosotros. Gracias por unirse. Estamos viendo personas, bueno, de distintas partes que se nos están uniendo, Colombia, Perú, bueno, están uniendo personas también, Ecuador, gracias desde los Estados Unidos, gracias por unirse, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la sesión de Bootcamp titulada Emprendimiento como herramienta de la integración socioeconómica de la población migrante, la cual está a cargo de Carlos David Carrasco. Él es el coordinador de incidencia de la organización Plan País. Y esta sesión se lleva a cabo como parte de la presente edición del programa Competencias, Talento e Innovación de las Américas, TIC Américas, teniendo consigo el reto Innov Action en alianza con la Fundación Interamericana de los Estados Unidos y el reto de innovación Juventud en Movimiento como resultado de una alianza con USA for OEM. La invitación para que por favor se puedan unir a la presente edición del TIC Américas. Para mayores detalles ingresen en el portal ticamericas.net. Carlos, qué gusto saludarte, darte la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entiendo que estás desde Venezuela el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a la YBT y a todas las personas que se pueden estar conectando para esta sesión de Bootcamp, que sobre todo lo que buscamos es que sea una conversación sobre un tema transversal para la región, como es la migración, y que ojalá de aquí salgan ideas potentes para avanzar en la inclusión socioeconómica de las personas migrantes, pero también que tengan beneficio para las comunidades de acogida. Así que gracias nuevamente, Edgar, por esta presentación, por este inicio, y vuelvo a ti para que avancemos y luego entremos en materia. Muchas gracias, Carlos. Para nosotros en el Young America's Business Trust es un placer, es un gusto, la verdad, un honor tenerte con nosotros, un gran amigo, aliado de muchos años con quien hemos trabajado y llevado oportunidades a jóvenes en toda la región. Gracias por unirse. Carlos Carrasco es nuestro orador del día de hoy. Mi nombre es Edgar Maestre, yo soy director de programas para América Latina en el Young America's Business Trust, en la Organización de los Estados Americanos, y nos acompaña también el equipo de YBT que hace posible esta sesión. Pero conozcamos un poco más sobre Carlos. Esto es un resumen de tu hoja de vida, Carlos. Sabemos que hay otros logros también en tu recorrido, en tu trayectoria profesional, que por favor siéntete libre de también mencionarlo ahora en la conversación que vamos a tener previo a la ponencia. Pero sí, para que nuestra audiencia conozca un poco más sobre Carlos David Carrasco, un especialista en temas de gobierno abierto, la transformación digital, la participación ciudadana juvenil, el desarrollo juvenil, temas de migración, gobernabilidad, democracia. Él actualmente es el coordinador académico del programa Generación L en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un programa regional que tienes a cargo con un grupo de jóvenes líderes de toda la región. Carlos, y me puedes hablar un poquito más ahora sobre ello. Anteriormente se desempeñó como investigador asistente de gobernabilidad en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, sede regional para América Latina y el Caribe, ubicada en Panamá. Ha sido vocero de la juventud en la reciente Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se llevó a cabo en Washington, D.C., y que estuvo con nosotros en el diálogo de jóvenes de las Américas, también con jóvenes de todo el continente. Él nos acompañó en junio, de igual forma en el diálogo de juventud, migración, desarrollo e integración que desarrollamos en Perú en alianza con USA for OEM y con la USIL. Es miembro de Global Shaper, del Foro Económico Mundial. Es de carrera de comunicación social, periodista, tiene un máster en transformación digital de Industria 4.0 y una serie de estudios también como parte de su desarrollo profesional que ha llevado a cabo. Qué gusto, bueno, leer, hacer lectura de esta biografía resumida de tu parte, Carlos. Pero nos gustaría iniciar, Carlos, preguntándote qué más podemos saber de ti, más allá de lo que hemos escuchado hasta ahora.
¿Y por qué decidiste emprender? ¿Por qué decidiste ingresar a este mundo del emprendimiento social y liderazgo y trabajar por mejores oportunidades para más jóvenes en nuestra región? ¿Qué te inspiró, Carlos? Bueno, gracias por ese resumen, Edgar. De verdad que una cosa es que uno lo sepa, pero otra cosa es que alguien te lo lea y siempre se siente bien que te reconozcan el trabajo. Respondiendo un poco a tu pregunta, creo que una de las cosas que me ha inspirado muchísimo en este recorrer, en este caminar, primero ha sido el punto de partida, la base en la cual tú has empezado a desarrollar tu trabajo o el contexto social del cual tú vienes. En mi caso, yo vengo de un sector popular de Caracas llamado Caricuao y desde inicios de la universidad siempre estuve muy sensibilizado por lo que pasaba en mi comunidad. Posteriormente también me desarrollé como dirigente estudiantil en la Universidad Católica Andrés Bello y esos primeros pasos para mí fueron fundamentales, sobre todo para perfilar lo que yo quería hacer. Y más allá de la profesión, que terminé graduándome de comunicador social, desde que estaba como estudiante me sensibilicé más por los temas sociales, por los temas políticos y en función de eso empecé a trabajar orientado en esa dirección, desde organizaciones de la sociedad civil con base comunitaria en Caracas, pasando también por organizaciones más vinculadas a la academia. Pero tengo que decir que también he tenido algunos puntos de inflexión que de cierta manera han validado el recorrido que he podido emprender. Y no quería dejar de mencionar uno de esos puntos de inflexión, aprovechando la oportunidad. Eh, Uno de ellos fue en el año 2015, cuando tuve la oportunidad, siendo dirigente estudiantil, de participar en la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá. Y para mí fue un punto de inflexión porque fue la primera vez que tuve la oportunidad de estar en un evento de esa categoría, de conocer qué estaba pasando en otros países de la región, de jóvenes de mi misma edad, que también tenían sus propias luchas, que también tenían sus propios espacios de incidencia y que también tenían sus propios desafíos. En ese momento es que me doy cuenta de que la lucha o el trabajo que yo puedo estar haciendo desde lo más pequeño, desde Caricuao, desde Caracas o desde Venezuela, no es una lucha en solitario, es una lucha que también tienen cientos, miles de jóvenes en la región y creo que eso de cierta manera validó bastante que yo pudiese emprenderme en este camino. Inclusive por aquellas coincidencias bonitas de la vida, después de que yo estoy en Panamá, em, decido con un grupo de amigos de la universidad y cofundamos una organización que tuvo un tiempo de vida más o menos de 2 años, que trabajaba en sectores populares en Caracas. Y adivina cómo se llamaba este grupo, se llamaba Juventud en Movimiento. Así que para mí es un poco como esta justicia poética que a veces te da el universo de saber que todo está conectado en ciertas capas, en ciertos niveles que van más allá de lo que inclusive uno puede entender. Pero también, más allá de lo anecdótico, creo que lo que motiva a personas como las que se pueden estar conectando en este momento, como las que compartimos recorrido en lo social y en lo político, tiene que ver con una inconformidad, con un estado permanente de inconformidad con lo que está pasando en nuestros países, que tiene que ver desde los gobiernos, pero pasando también por la situación socioeconómica que puede vivir muchísima gente en nuestros países y además de eso, también qué tipo de futuro queremos construir y si queremos ser un actor, una actora pasiva o queremos ser un actor, una actora activa. Y es en ese sentido, creo que es lo que me sigue motivando a estar en este camino, que no es un camino fácil, que es un camino muy desafiante, es mucho más cómodo para un joven en estos tiempos estar simplemente desde el sector privado eh, haciendo su trabajo, emprender en lo social, emprender en lo político, sobre todo en contextos con democracias en crisis como las que se viven en América Latina, no es fácil. Sabemos los peligros que hay en países no solo como Venezuela, como en Colombia, como en Perú, como en Chile, como en Bolivia, donde por el hecho de ser joven, donde por el hecho de defender luchas ambientales, por el hecho de defender
luchas que tienen que ver con la comunidad LGTBIQ+, puedes perder tu vida. Y ahí es importante que tengamos este tipo de espacios, no solo para aprender lo que otra persona que ya pasó por algo similar te puede decir, sino para que tú, que estás ahí sentado, que estás ahí sentada, sepas y sientas que no estás solo, que puede ser que te veas solo ahorita en la sala de tu casa, en el salón de clases donde estés escuchando esto, pero no estás solo, no estás sola. Esta es una lucha colectiva, y es necesario que se construyan más espacios como este de aprendizaje, pero también para crear una comunidad que nos permita respaldarnos entre nosotros, entre nosotras, y ojalá construir objetivos comunes para este futuro eh, que se enmarca muy desafiante en la región, pero que no por eso no dejan de haber oportunidades que se puedan aprovechar. Excelente, Carlos. Y nos trae, bueno, muchos recuerdos gratificantes también lo que nos mencionas en la Cumbre de las Américas Panamá 2015, en el Foro de Jóvenes de las Américas organizado por YBT. Y vemos cómo este tipo de espacios, este tipo de programas crean oportunidades para nuestros jóvenes. Escuchar tu testimonio, también tu caso de cómo ese Foro de Jóvenes de las Américas en la Cumbre te permitió conectarte con toda una red, una comunidad de jóvenes que tenían la misma visión. ¿Qué mensaje le das también a las organizaciones de distintos sectores, sector público, el sector privado, las compañías multinacionales, para invertir en la juventud, para que más jóvenes también tengan esta oportunidad que tú has tenido y que a partir de eso han pasado 8 años, ya casi 9 años, y todo lo que has podido construir también con un grupo de jóvenes en la región? Bueno, yo creo que acá hay que conciliar dos visiones que pueden parecer paradójicas. Primero me pongo del lado de todos los jóvenes que al igual que yo pueden tener muchas ganas de estar en organizaciones internacionales, ya sea desde lo público o desde lo privado, y de verdad que es una aspiración súper legítima, y que es necesario que se abran más canales para que más jóvenes participen. Pero al mismo tiempo, poniéndome del lado de las organizaciones, creo que también es necesario que las organizaciones cambien un poco su visión para poder incluir a más jóvenes. Y tiene que ver con ver a las personas, sobre todo a los más jóvenes, con una visión de largo plazo. Hay que entender que quizás muchos de los jóvenes y el perfil generacional que tenemos hoy en día son personas que no necesariamente se ven en una organización por mucho tiempo, no se ven haciendo carrera ahí como las generaciones anteriores. Y uno podría debatir si eso está bueno, si está malo. Aquí yo creo que no es parte de la conversación, estoy describiendo es una realidad, pero hay que trabajar en función de esa realidad. Y puede ser que estos jóvenes que lo que busquen son experiencias particulares en organizaciones internacionales, si bien no quieran hacer carreras, si quieren dejar un aporte y si quieren tener algún tipo de experiencia que les permita luego llevar ese conocimiento al territorio. Y esa es otra cosa que yo creo que hay que tratar de profundizar. A diferencia quizás de generaciones anteriores, hoy por hoy muchos de los jóvenes que están en espacios políticos, en espacios sociales, que aspiran también a llegar a espacios internacionales, no solo no se ven ahí a largo plazo, sino que aspiran que ese conocimiento que pueden adquirir, luego lo puedan bajar al territorio, luego lo puedan bajar a las comunidades de donde vienen. Y si uno puede ver a los jóvenes con esa visión de largo plazo, entendiendo que también por la naturaleza de la sociedad actualmente, somos una sociedad multifacética. Si nosotros podemos entender eso de manera adecuada, vamos a poder, de cierta manera, identificar mejores oportunidades para todos estos jóvenes de nuestra región, entendiendo también que hay una tarea compartida. Eh, y hablo de tarea compartida porque en la medida que pasa el tiempo, como tú bien lo has dicho, Edgar, ya han pasado, por ejemplo, 8, casi 9 años desde esta oportunidad de la Cumbre de las Américas en Panamá. Y ya desde un tiempo para acá, mi tarea ya no solo es seguir visibilizando los temas y las causas que me mueven, sino también empezar a preparar el terreno y empezar a generar oportunidades para las próximas generaciones. Y ahí entro en materia solo para especificar un poco de qué se trata este programa de Generación L, que también me preguntabas. Bueno, este programa de Generación L
que es un programa que está impulsando CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es un programa específico para jóvenes entre 18 y 25 años. Eh, y a mí me motivó mucho poder hacer un trabajo de esa índole, es porque de cierta manera he comprendido que este es un trabajo colectivo, que la juventud como etapa etaria es muy corta, pero los problemas sociales y estructurales de la región son de larga data y por lo tanto no basta con lo que nosotros podemos hacer a nivel individual. Es importante que empecemos a generar instancias para las generaciones más jóvenes. Entonces yo creo que también es importante que aquellas personas que en estos últimos años, desde lo político, desde lo social, desde lo internacional, han aprovechado oportunidades como las que ha brindado la OEA, la YBT, las organizaciones de Naciones Unidas y ya en estos momentos tienen cargos de liderazgo o en estos momentos ya están posicionados en cierta materia, hay que empezar a abrir los espacios para las próximas generaciones y aprovecharnos de la experiencia previa que tuvimos nosotros para tener espacios más disruptivos. No todo tiene que ser tan formal, no todo tiene que ser tan técnico, no todo tiene que ser tan largo, sobre todo en una época donde las personas adultas, jóvenes y pequeñas se están informando por plataformas como TikTok. Y volvemos al mismo punto, podemos entrar en un debate si esa es la manera adecuada de informarse, pero la verdad es que esa es la realidad y hay que trabajar en función de ello. Entonces yo diría un poco que nuestras acciones deberían estar orientadas en ese camino, entendiendo las distintas posiciones que pueden haber desde las organizaciones internacionales y desde las organizaciones de juventudes. Sí, Carlos, hay tantas preguntas que te quisiéramos hacer, pero tú tienes una presentación que has preparado y no queremos quitarte más tiempo para ver si por favor nuestro equipo técnico te pueda dar las credenciales aquí en la plataforma para que ya puedas proyectar por favor la misma y mientras que hacemos esto, también compartir con la audiencia y al escucharte, Carlos, recordaba el caso de un joven peruano, Adrián, recuerdo muy bien para la cumbre del 2018 en el Perú, que cruzaba el río en una lancha para ir a una comunidad en la Amazonía para traer las recomendaciones de los jóvenes de esa comunidad y luego llevarla a un diálogo que se va a desarrollar ya en Lima, en la capital, y ver el esfuerzo que hacen esos jóvenes a nivel local. No todas las veces conocemos este tipo de esfuerzo, estos casos, pero siempre es bueno mencionarlo y visibilizarlo porque hay que hacer un reconocimiento a esos jóvenes, como tú mencionas, que están localmente llevando todo este trabajo que hacemos regionalmente, ¿no? Y ellos son los que están ahí en primera línea llevando estas oportunidades. Pero bueno, Carlos, te cedemos la pantalla como también el micrófono para que puedas iniciar con la ponencia y el público, si desea hacer intervenciones vía chat, tú nos dirás, Carlos, adelante. Buenísimo, Edgar. Gracias. ¿Me confirman si se está viendo? Correcto. Observamos la pantalla. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, chicas, chiques, la conversación de hoy va de la mano de hablar un poco de la integración socioeconómica de la población migrante. Em, pero antes de entrar en materia, yo quería dejar tres ideas que me parecen fundamentales para entender bien esta problemática. Quizás para las personas que son desde las ciencias políticas o de las ciencias sociales, esto que voy a comentar parece obvio. Sin embargo, estamos en un momento donde no hay que dar las cosas por sentado y creo que es importante siempre tener cierta aclaración. Lo primero que tengo que decirles es que recordemos que vivimos en una sociedad de mercado. Y cuando me refiero a que vivimos en una sociedad de mercado, me refiero que vivimos en una sociedad donde nuestras relaciones principalmente se basan en el intercambio de bienes, productos y servicios. Si tú no formas parte de esos intercambios de bienes, productos y servicios, es muy difícil que formes parte de la sociedad. Más adelante se van a dar cuenta por qué comento esto. La segunda idea que quiero que se lleven es que nuestro modo de vida depende de las interacciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Nuestro modo de vida no depende plenamente del sector privado sin la intervención del Estado y nuestro modo de vida, inclusive en los países con regímenes políticos más cerrados y autoritarios, no pueden depender netamente del Estado. Y si para muestra un botón de cómo hemos visto, por ejemplo, las últimas modificaciones políticas que han sucedido en Cuba en estas últimas semanas, donde el sector privado empieza a tener otro tipo de papel. Esta es otra idea que quiero que se lleven ahí.
Y la tercera es que si el Estado no te reconoce como ciudadano, si el Estado no te reconoce como un sujeto de derecho, eres excluido, eres excluida del sistema y sus beneficios. ¿Y por qué comento estas tres ideas? Porque cuando nosotros hablamos de migración, cuando nosotros hablamos de las personas migrantes y refugiadas, estas ideas es donde se pueden palpar de manera más real. ¿Por qué? Bueno, porque las personas migrantes, solo las personas de origen venezolano, ya son más de 7.7 millones fuera de su territorio. Y si estas personas pueden estar en un estatus irregular en los países de acogida, este estatus irregular hace que, tocando las primeras ideas, no sean reconocidas por el Estado. Si no eres reconocido por el Estado, no puedes formar parte de esta interacción social que se da entre Estado, sector privado y sociedad civil. Y además, al vivir en una economía de mercado, si estas personas no son reconocidas por el mismo Estado, ya sea con un documento de identificación, ya sea vía por un decreto o una ley, estas personas también tienen mayores dificultades de poder integrarse socioeconómicamente a los países de acogida. Entonces, estas primeras ideas quería tocarlas, sobre todo porque sé que tenemos un público acá que está aspirando a crear emprendimientos para la población migrante y creo que es importante que nosotros no dejemos de ver estas ideas en perspectiva. Estamos hablando de personas que potencialmente pueden ser excluidas de la sociedad. Y en el caso venezolano, más allá del número de 7.7, que también es importante para que sepamos la magnitud de las personas migrantes de origen venezolano que hay en el territorio, no hay que olvidar que a la par, en Venezuela, ya llevamos casi 8 años con una crisis humanitaria compleja. Una crisis humanitaria compleja es un término en el mundo humanitario de las organizaciones internacionales para describir lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Y lo cierto es que si bien la situación socioeconómica del país no es igual que en el año 2018 o el 2017, siguen habiendo condiciones que hacen pensar que la crisis humanitaria compleja puede seguir por un tiempo. Y quería poner estas dos cosas en perspectiva porque estamos en un momento donde pareciera que tenemos una incapacidad estructural de ver las dos cosas al mismo tiempo. Hay una crisis en la gestión de las personas migrantes y refugiadas y hay una crisis en Venezuela. Las dos están pasando al mismo tiempo, las dos están relacionadas y en las dos hay que verlas de manera vinculada si queremos trabajarlas. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque si ustedes están pensando en estos 7.7 millones de personas, no hay que olvidar que estos 7.7 millones de personas vienen de este país que todavía tiene una crisis, pero donde todavía hay más de 28 millones de personas, donde estos 7.7 millones tienen familia directa en esos países, tienen familia directa en Venezuela y por lo tanto hay una vinculación directa cuando tratemos de abordar qué pasa con las personas migrantes y refugiadas. Dicho esto, con la magnitud de esta cifra, hay que decir que ya se está hablando mucho de la integración socioeconómica de las personas migrantes. Aquí dejo 4 documentos que recomiendo que lo puedan leer, sobre todo si ustedes están pensando en generar iniciativas, propuestas de servicio para las personas migrantes. Estos 4 documentos son fundamentales. La mayoría, a excepción del último, que es de la OIT y el PNUD, la mayoría son del año pasado, documentos del BIC, documentos de la OIM y de la OEA, también documentos de la sociedad civil, en este que dice Huellas de la Movilidad Venezolana, donde también tuve la oportunidad de participar. Entonces, igual, esta presentación pretendo que ustedes la tengan, así que ahí tanto Catherine, Edgar, después por favor y Daisy, para que se las compartan a los participantes sin mayor problema. Pero más allá de la bibliografía, que es importante para la investigación, se han preguntado por qué se habla o de qué se habla
cuando decimos integración socioeconómica? ¿Alguien me podría comentar por el chat qué entiende por eso? Voy aquí a abrir el chat, por si alguien tiene algún comentario. Ok, Gustavo usa la palabra asimilar. Ok. Catherine, incluir a las personas migrantes al mercado laboral. Perfecto. ¿Alguien más? No hay respuestas malas. Todas se acercan de cierta manera, así que si alguien más tiene alguna aproximación de la idea. Ok. Bueno, avancemos para hablar un poco de cómo podríamos entender este concepto. Como les digo, quizás para las personas que vienen del mundo de las ciencias sociales, lo que voy a comentar parece obvio o tendrán quizás también una postura distinta a la mía. Sin embargo, cuando hablamos de integración socioeconómica, uno podría utilizar un poco los conceptos de Hillman o de Durkheim que te hablan de asimilar, por ejemplo, que te hablan de que estas poblaciones se asimilen al resto de la sociedad. Em, pero yo particularmente, al ser también una persona que viene mucho de las organizaciones sociales, que también viene mucho del trabajo en comunidad, me quedo un poco con este concepto o esta diferenciación que hace la Fundación Juan 23, que parte de que la integración como concepto eh, debería ser es la base, debería ser es el punto de partida. Y habla de dos diferencias, que cuando hablamos de integración, esta está orientada a que las personas se adapten al sistema social, es decir, que personas que son ajenas a este sistema, sociedad abstracto como lo entendemos, se puedan integrar, empiecen a formar parte. Sin embargo, la Fundación Juan 23 habla que tiene que ser el punto de partida porque la meta debería ser la inclusión. Es decir, que aquellas personas no solo hagan intentos para adaptarse al sistema social, sino que el sistema social también se adapte a la diversidad de necesidades que pueden tener determinados grupos, determinados colectivos. Y me quedo con esta idea porque cuando hablamos de las personas migrantes y refugiadas, normalmente siempre tenemos una visión de, bueno, las personas están llegando a este país de acogida y estas personas tienen que adaptarse a estas reglas del juego. Y si bien en principio eso no tiene nada de malo porque cada país tiene sus leyes, cuando trabajamos con grupos vulnerables que ya tienen ciertas características estructurales y queremos solventar que su integración sea más eficiente, tenemos que orientar las acciones no solo a la integración, sino a la inclusión. Y la inclusión parte también por ver de qué manera realizamos modificaciones en nuestro sistema social, político, legal, para que estas personas sean parte de la sociedad y no reproducir el mismo esquema de exclusión. Otra pregunta es, ya entendiendo estas ideas, ¿cuáles creen ustedes que son los principales retos de las personas migrantes y refugiadas, entendiendo ya lo que hemos estado conversando, los retos que tienen para la integración o para la inclusión, considerando que estamos en una sociedad de mercado, que las sociedades actuales dependen de estas interacciones entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser entonces estos principales retos? También los leo acá por el chat. Ok, Diana nos comenta que acceso a los derechos básicos. Gracias, Diana. ¿Quién más? La necesidad, Ezequiel comenta la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la necesidad de una vivienda adecuada. Y Catherine nos comenta la falta de documentos para poder trabajar. Bueno, están muy cercanos y me alegra porque quiere decir que nosotros, igual en nuestros países o con las experiencias de terceros, sabemos un poco cuáles son estos principales retos. Yo en lo particular, regresando un poco a la bibliografía que les comentaba, específicamente a la primera, la de recepción e integración de las personas migrantes y refugiadas en ciudades de las Américas, eh, quería compartirles cuatro.
este cuadro, que básicamente es un cuadro que habla de las necesidades que tienen la población migrante y refugiada, pero a nivel territorial, donde no necesariamente los gobiernos nacionales tienen la capacidad de responder. Y justamente dentro de los principales retos está eh, el acceso a documentación o el acceso a las prácticas administrativas o los trámites que permitan la regularización. También va de la mano con el desconocimiento que pueden tener las personas migrantes y refugiadas de sus derechos y también de sus deberes. También hablan de la necesidad de coordinación entre las diferentes autoridades. Las personas migrantes comentan que cuando llegan a poblaciones que no están preparadas para acoger personas migrantes o refugiadas, hay mucha desinformación y la desinformación también crea otro tipo de cosas que son parte de los otros retos que vemos acá, como puede ser el racismo, la xenofobia, la discriminación, inclusive también la falta de políticas que permitan de cierta manera una verdadera integración e inclusión, e inclusive también hablan de la alta rotación de funcionarios a nivel local. Es decir, sobre todo cuando estamos hablando de población migrante y refugiada muy vulnerable, eh, hay una desconfianza casi que estructural en las instituciones. Si estas personas se acercan a un funcionario con su nombre y apellido, con su rostro, que les recomienda, que les aconseja algo, y lamentablemente luego esa persona ya no está, les toca rehacer otra vez el contacto con la institución a través de otra persona. Eso también crea desafíos porque las personas no van a confiar en la institución, las personas van a confiar en el rostro, en la persona particular y directa que le esté dando la información. Y ese tipo de detalles que pueden parecer menos o minúsculos pueden marcar la diferencia. Entonces, con esta fotografía de cuáles son los principales retos, que yo quería compartir con ustedes un adelanto de una investigación que estamos realizando en Plan País, que tiene que ver un poco con esto de la integración socioeconómica, pero que lo traigo a colación porque me parece que les puede también traer a ustedes ideas de los emprendimientos que pueden empezar a generar o alianzas que pueden empezar a tener. Acá, esta es una ubicación de buenas prácticas que desde Plan País hemos hecho en este último año, donde ubicamos básicamente buenas prácticas a nivel de políticas de integración socioeconómica, pero también de participación política de las personas migrantes. Aquí pueden ver diversos países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos, España y Portugal. En el recuadro izquierdo es donde están específicamente las políticas que tienen que ver con la integración socioeconómica. Y acá nosotros no solo ubicamos estas buenas prácticas de política, sino que también empezamos a eh, tratar de decantar un poco, de desglosar en el fondo ¿qué pasa con estas políticas? ¿Cuáles son más profundas? ¿Cuáles tienen mayor impacto? ¿Y cuáles son más temporales? En función de eso, nosotros realizamos este pequeño esquema, que igual, como les comento, este es un resumen, un adelanto, un spoiler también de lo que van a poder ver en el futuro informe. Hicimos este desglose para ver cómo estaban estas buenas prácticas de política pública desde las que tienen menos institucionalidad, es decir, aquellas que son más temporales y que tienen menos respaldo de las instituciones públicas a nivel local, hasta aquellas que tienen mayor institucionalidad, es decir, que tienen un mayor respaldo de la institución pública o del funcionariado. En ese sentido, podemos ver prácticas a nivel de proyectos, que en proyectos tendríamos aquellas prácticas que son más temporales o específicas. Aquí tenemos el Festival de Buenos Aires Celebra Venezuela, un festival que se hace de manera anual desde hace 2 años en la ciudad de Buenos Aires y que de cierta manera busca o está un poco más orientado a la integración, es decir, a que las personas, en este caso de origen venezolano, en esta ciudad, se sientan parte de la sociedad. De la misma manera, con el programa El Balón No Tiene Fronteras, que se da en Lima, eh, también busca que a través del deporte, los niños y niñas y adolescentes
de padres migrantes o que son migrantes también se empiecen a formar parte de la sociedad. Pero son actividades bien concretas que pueden tener apoyo internacional inclusive, pero que no necesariamente tienen una sostenibilidad en el tiempo o durante todo el año. Sin embargo, contribuyen ciertamente a la integración socioeconómica. Luego tenemos los servicios, que en servicios son aquellas políticas que de cierta manera están brindando un espacio físico para la orientación de las personas migrantes. Afortunadamente, este tipo de centros u oficinas los tenemos en varios países de la región y de cierta manera es el punto de partida, diría yo, para buscar no solo la integración de la población migrante, sino también su inclusión. ¿Y por qué? Eh, Porque el hecho de que la institución pública tenga que crear una oficina de atención para migrantes te habla de que se está adaptando, que no simplemente está esperando que las personas migrantes y refugiadas lleguen a la institución pública y vean en función de su problema a qué dependencia tienen que ir cuando ciertamente no pueden conocer la institucionalidad o las leyes de ese país a donde están llegando. En cambio, si tú creas una oficina específica para esta población, es decir, te adaptas, ahí sí estamos hablando de inclusión. Luego tenemos los programas, que en los programas tenemos aquellas políticas públicas que son acordadas por la institución y que normalmente tienen un periodo de ejecución a largo plazo. Estamos hablando de un periodo de gobierno o inclusive un poco más. Aquí tenemos el programa Ciudadanos Integrados en Guayaquil, un programa que es bien interesante porque habla de cómo están pensando en la integración e inclusión de la población migrante como una política de Estado. ¿Y por qué lo comento? Porque este programa inició en el anterior gobierno local, ya el programa estaba listo, se aprobó y ahora el actual gobierno local lo está ejecutando. Al contrario de como pasa en muchos países de nuestra región, que cuando cambia el gobierno, ese plan se engaveta, se elimina o nadie sabe qué pasa, aquí se le ha dado continuidad. Entonces esto también es importante pensando sobre todo en ustedes, chicos, chicas, que pueden estar ideando proyectos, propuestas, servicios, tratar de generar instancias donde las ideas pasen de ser una iniciativa particular a ser una política de Estado que sobreviva más de un periodo de tiempo, como se dice mucho en el Caribe, eso es tremendo palo. Eso sería un jonrón en términos beisbolísticos para quienes pueden estar desde el Caribe. Este, también tenemos el programa de apoyo de asistencia a personas migrantes en Estados Unidos, específicamente esto se da en la ciudad de Nueva York. Nueva York es una ciudad que no solo por sus proporciones, sino también por su trayectoria apoyando y recibiendo a población migrante tiene toda una institucionalidad enmarcada en la atención a estas personas, pero también se rescata acá que este tipo de programas, como son sostenibles en el tiempo, permiten de cierta manera darle un marco de estabilidad a las personas migrantes para que poco a poco, de manera paulatina, puedan pasar de esta integración inicial a una inclusión donde también vemos que inclusive las instituciones estadounidenses se han tenido que adaptar para dar respuesta a estos últimos flujos migratorios. Y por último tenemos los planes, que los planes ya también son planes eh, a, a largo plazo, normalmente también consensuados a nivel político, y tenemos el caso del Plan Municipal para la Integración de Migrantes de Lisboa, que también Portugal tiene una gran tradición de recibir migrantes y sobre todo de recibir retornados portugueses en estos últimos años y han tenido que crear nueva institucionalidad y planes como este para tener un marco en el que puedan recibir a estas personas migrantes o retornadas. Y ya en el último renglón tenemos lo que sería la máxima institucionalidad, que son leyes, leyes que se pueden llamar de diversas formas, pero al final del día se trata de propuestas de política pública que están respaldadas ya sea a nivel de ordenanza, si estamos hablando de nivel local, o a nivel de una ley, si estamos hablando a nivel del gobierno nacional, que le dan un marco de protección y de garantía a las personas migrantes. Si nosotros realmente queremos que exista protección para las personas migrantes,
este tiene que ser nuestro norte, porque aquellas políticas e ideas que beneficien a esta población no sean susceptibles de modificaciones políticas coyunturales. Y para eso, la manera más certera de asegurar estos marcos es a través de que todas estas propuestas e ideas que podamos tener se conviertan en ley. Esto no tiene que ser necesariamente de un momento a otro, no necesariamente hay que empezar proponiendo leyes, sobre todo si se trata de políticas que estamos tratando de poner en práctica o de cierta manera ponerlas a prueba. Podemos comenzar ideando un proyecto, podemos comenzar ideando un servicio, pero el norte, si estamos buscando que exista integración socioeconómica, tiene que ser que esto se convierta en una ley, que tenga un respaldo institucional o que al menos pueda ser algún tipo de plan. Dicho esto, no solo basta con la inclusión, eh, o la integración a nivel socioeconómico. Hay que ir a una inclusión un poco más profunda, y tiene que usarse la política como medio. Adelantándome un poco a algo que no voy a comentar acá porque el tiempo no nos da, este mismo ejercicio que les acabo de compartir, que es a nivel de la integración socioeconómica, también lo hicimos a nivel de las políticas de promoción y participación. Y cuando cruzamos en estas dos variables, nos dio este pequeño diagrama donde tenemos mayor y menor participación y mayor y menor institucionalidad, y ahí ubicamos a las ciudades que nos parece, a nosotros desde Plan País, que pueden tener las mejores prácticas en ambos sentidos. Y ahí en el recuadro azul derecho están aquellas ciudades que identificamos que tienen mejores prácticas a nivel de inclusión y participación de la población migrante y refugiada, y son ciudades que les recomendamos que puedan conocer a mayor detalle qué están haciendo esas ciudades en general por la población migrante. También tenemos ciudades que están a mitad de camino em, tratando de generar políticas para la población migrante, tanto en participación como a nivel de la integración, y ahí está el caso de Lima, está el caso de Bogotá, y tenemos a Buenos Aires, que el hecho de que esté aquí no quiere decir que no es que tenga políticas, de hecho el hecho de que esté aquí también resalta que están haciendo cosas interesantes, solo que a diferencia de lo que puede estar haciendo una ciudad como Quito, Nueva York o Lisboa, las instancias tanto de participación como la institucionalidad que pueden tener la integración eh, no está bien respaldada, o carece de un respaldo institucional más profundo que le permita de cierta manera profundizar en la participación e integración de la población migrante. No obstante, quería compartir este cuadro para que un poco no solo vean lo que estamos trabajando desde Plan País, sino que piensen que la integración socioeconómica es solo la patita de una mesa mucho más grande, que si tenemos una visión global sobre la población migrante y refugiada, es necesaria que eh, la abordemos con altura de miras. Y me gusta siempre explicar esto también a través del ejemplo, y acá no quería dejar de mencionar que justamente nosotros, identificando los retos que tiene la población migrante, en este caso la población migrante venezolana, en este último tiempo desde el Plan País se ha hecho un trabajo bastante profundo en la región, con foco en las juventudes migrantes. No sé si saben, pero Venezuela para hace 8 años tenía un bono demográfico de 8 millones de personas, es decir, 8 millones de personas estaban en la edad productiva entre los 15 y los 60 años. Este bono demográfico en este momento se ha visto disminuido por la migración, y desde el Plan País somos de las organizaciones que dice que Venezuela no perdió ese bono demográfico, que ese bono demográfico ahora está en los países de acogida, y que son los países de acogida los que también pueden aprovechar ese bono demográfico y que inclusive puede tener repercusiones positivas para Venezuela en la medida que haya intercambio, en la medida que haya intercambio de conocimiento, en la medida que haya intercambio de bienes y servicios. En ese sentido, durante el año pasado estuvimos generando un informe que se llamó Agenda Global de Jóvenes, donde visibilizamos los principales retos, pero también las principales
propuestas que tiene la población joven venezolana, tanto dentro como fuera del país, donde hay temas tan importantes como puede ser la salud mental, el cambio climático, la inclusión laboral, pero también cosas un poco más abstractas como la identidad, la cultura, cómo nos sentimos como venezolanos estando fuera o dentro del país, este, ese desarraigo o ese arraigo, cómo lo expresamos. Eh, y para hablar de integración, el aspecto identitario, cultural, también es importante y también les recomiendo que cualquier idea que tengan en relación con la integración de las personas migrantes venezolanas, el tema de la identidad es clave y la verdad, bueno, Plan País súper a la orden para seguir profundizando esta conversación sobre estos temas si piensan trabajar con población migrante venezolana. Eh, ya para ir finalizando, eh, quería cerrar con esta frase de una película que ya un poco antigua, un poco vieja, tiene como unos 21 o 22 años, se llama Refa, que cuenta la historia de un migrante colombiano en Miami. Y en uno de los diálogos, una de las protagonistas tiene esta frase: sin papeles no vas a la universidad, sin papeles no hay buenos trabajos, sin papeles te atrapan y no solo te alan las orejas, te deportan. ¿Y por qué lo comento? Porque yo les puedo hablar mucho de tecnicismo, yo les puedo hablar mucho de la diferencia entre integración e inclusión, cómo nos aproximamos desde las organizaciones para trabajar con la población migrante, pero el testimonio de quienes están viviendo ese proceso o quienes hemos vivido ese proceso, yo también he sido migrante, es algo bien individual, es algo bien único, pero en lo concreto, en las múltiples dimensiones y complejidades que tiene el ser humano, especialmente si migra, hay algo básico que tiene que ver con el reconocimiento en el lugar donde tú estés. Eso sin papeles no es el papel concreto en sí mismo, es el reconocimiento del Estado, del gobierno, de la sociedad donde te encuentres, que de cierta manera te valide, que te diga, no te preocupes, eres aceptado, eres aceptada. Si nosotros logramos, por mecanismos formales e informales, que esa sensación sea posible o que en lo concreto podamos facilitar para que el Estado, que es al que le corresponde dar ese papel, lo pueda dar de manera más ágil, vamos a estar haciendo el trabajo. Es una tarea compartida, es una tarea de todos, de todas, pero hay que tratar de correr un poco el cerco de lo posible y sobre todo eh, aprovechar las nuevas tecnologías, porque sinceramente no hay excusa para que en pleno 2024 eh, toleremos que existan personas sin papeles. No por el hecho de que ellos o ellas no tengan papeles, sino por el hecho de que el Estado, con los avances tecnológicos que tiene en cualquier país de la región, no pueda brindarle un documento que valide y tranquilice a esa persona. Entonces, yo me quedo con esto. Hasta acá, Edgar. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Particularmente agradecido de tener esta conversación con ustedes. Abajo están un poco de mis redes sociales y cuenten desde Plan País que estamos trabajando a nivel regional, que el año pasado estuvimos en países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, México, España, Portugal. En todos estos países estuvimos trabajando. No sé si este año hagamos ese maratón, pero en cada uno de esos países estamos dispuestos y con la mayor entrega a colaborar y a trabajar por la inclusión de las personas migrantes venezolanas y también de otras nacionalidades. Gracias. Carlos, primero que todo, felicidades por esta presentación y un agradecimiento muy especial por parte de YBT, por USF for IA, socio también del programa del TIC Américas. Muy completa la presentación. Muchísimas gracias también por presentarnos toda esta información muy valiosa, estos recursos, estos programas
Y las personas que nos están acompañando en Zoom, la transmisión en vivo por Facebook, pueden hacer sus preguntas vía chat en este momento a Carlos. Si alguno desea tener alguna intervención directamente, por favor, hagan clic en la mano que se encuentra en la parte inferior de la pantalla en el Zoom y con mucho gusto podemos abrirle el micrófono. Así que siéntase en confianza, por favor, de intervenir. Carlos, de todas estas experiencias que nos estabas mostrando de los distintos programas, procesos, políticas en los países, Ezequiel levantó la mano. Ezequiel, ya te vamos a ceder el micrófono. Carlos, ¿cómo consideras que podemos también replicarlo en otros países? Nos hablabas del caso de Nueva York, el caso de Lisboa, Bogotá, en el caso de Colombia, de Lima. ¿Qué consideras los jóvenes que hoy en día nos están escuchando desde la sociedad civil, como actores sociales, qué más podemos hacer? Gracias, Edgar, por la pregunta. Yo considero de manera bien concreta que tenemos que tener una estrategia de al menos dos vías. Por un lado, es importante que hagamos incidencia directa con la institucionalidad pública, que ubiquemos a ese concejal, a esa concejala, a ese director de la alcaldía, del municipio, si estamos hablando a nivel local, que puede estar trabajando el tema migratorio y hacer un proceso de incidencia con esas personas. Pero además de ello, también es importante que hagamos incidencia previa a nivel político. Si nosotros estamos en dinámicas o en círculos donde sabemos que hay personas que eh, van a involucrarse próximamente en la política local o en la política nacional, que van a ser candidatos, que van a ser candidatas, no esperemos a que la persona llegue al cargo para hablarle de este tema. Empecemos a hacer el trabajo de incidencia previo, cuando esta persona es candidato, cuando esta persona es candidata. Entonces, creo que nosotros, para poder avanzar y que estas buenas políticas se puedan aplicar en otros países, es necesario hacer la incidencia a nivel institucional, por las vías institucionales, pero también por la vía política, hablándole a la figura política que puede tener ese poder de decisión en incluir a las personas migrantes. Gracias, Carlos. Tenemos la mano levantada por Ezequiel Pérez. Hola, Ezequiel, buenas tardes. Le cedemos el micrófono si el equipo técnico nos colabore. Adelante, Ezequiel. Si por favor nos dice, Ezequiel, ¿desde dónde nos acompaña? Bienvenido. Sí, buenas. Estamos desde Nicaragua, ¿verdad? Estamos tratando de involucrarnos en los programas y proyectos que tienen, ¿verdad? Sobre temas de emprendimiento. Y para nosotros estos temas tienen que ver mucho porque desde la institución en la cual trabajamos, tratamos de que nuestros jóvenes busquen alternativas y oportunidades, no solamente desde la parte educativa, sino de la parte económica. Y creemos que tener estas oportunidades de emprender permite que muchos de estos jóvenes que estén pensando en salir de los países puedan quedarse en su país. Nosotros sabemos que a veces no tenemos esas oportunidades. Sin embargo, desde la parte educativa es importante crear políticas públicas que le permitan a los jóvenes eh, invertir y buscar alternativas de solución. El tema de emprendimiento económico, crear un pequeño negocio es una alternativa que les puede permitir a estas personas. Desde este punto de vista, creemos que este es un apoyo que se le puede dar a los jóvenes que de una u otra manera están empezando a salir de su país. Desde esa perspectiva, ¿creen ustedes que los países pudiesen tratar de crear más programas y proyectos que estén dirigidos a fortalecer capacidades y competencias en los jóvenes para poder emprender un negocio desde su país? Y no decir que yo puedo tener oportunidad en otro país, porque nos encontramos que muchos ciudadanos de las Américas se van a Estados Unidos y llegan a poner un pequeño negocio y dicen, no, no lo puedo poner en mi país, pero aquí lo puse. Entonces, la dinámica es que en mi país no puedo ponerlo, pero emigro a otro país y ahí pongo ese negocio. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que ir pensando nosotros en esta estrategia de formar jóvenes emprendedores para que aporten a la economía de su país. Gracias.
Gracias a usted, Ezequiel. Carlos, adelante. Si deseas, bueno, agregar algo a la intervención de Ezequiel y luego pasamos por el chat para hacer lectura de las intervenciones que estamos teniendo. Súper. Bueno, Ezequiel, gracias por tu comentario. Un saludo hasta Nicaragua, hasta la tierra de Rubén Darío. Eh, yo te diría, y aquí voy a sonar políticamente incorrecto, pero quisiera ser lo más concreto posible. Cualquier iniciativa, sea de emprendimiento o no, que tú en estos momentos le brindes, le ofrezcas, le presentes a una organización internacional que dentro de sus efectos sea disminuir los flujos migratorios hacia Estados Unidos, les va a interesar. Eh, Sin embargo, creo que más allá de eso, aquí hay que entender un tema de incentivos. Y el tema de incentivos es bien concreto, que las personas quizás cuando migran a otro país y emprenden, no lo hacen necesariamente porque les guste emprender, lo hacen por emprendimiento a veces de subsistencia y a veces porque en el país de acogida los papeles que le da el Estado no le permiten postular un trabajo. Y la única manera de que termine percibiendo algún ingreso formal es a través del emprendimiento, pero un emprendimiento a poca escala, muy disminuido. En ese sentido, creo que habría que cambiarle un poco el enfoque al tema del emprendimiento basado en los incentivos y que los incentivos sean otros eh, que no necesariamente sean únicamente el económico al momento de presentar proyectos de emprendimiento o para fomentar el emprendimiento. Estos proyectos tienen que tener otro tipo de incentivos que también tienen que ver con proyectos de vida, inclusive también tienen que ver con validación en ciertos espacios en sus propios países. Si tenemos personas en nuestros países que se sienten validadas en los entornos donde ellos quieren hacer su proyecto de vida, además del tema económico, que también es importante, son personas que van a estar más dispuestas a quedarse. Pero si estamos con personas que además de que tienen una situación económica precaria, no están validadas en sus países, están excluidas del sistema, ya sea porque viven en la periferia de las ciudades, ya sea porque no tienen un transporte público adecuado, ya sea porque no tienen una conectividad adecuada, están teniendo más incentivos para irse. Entonces creo que hay que tratar de plantear programas que puedan incentivar el emprendimiento desde una perspectiva que no solo sea la de generar ingreso económico o la de desincentivar la migración, sino también cómo esto interviene con el proyecto de vida. Cambio. Excelente. Carlos, tenemos bueno, intervenciones en el chat, ya estamos cortos de tiempo, pero la conversación está muy interesante, Carlos, y nos gustaría tener más tiempo contigo, de repente más adelante, en una segunda parte, podamos ir coordinando. Pero bueno, vamos al chat, como ya habíamos mencionado hace un rato. Catherine Méndez nos escribe lo siguiente: ¿cómo podríamos adaptar iniciativas de emprendimiento para juventudes, tomando en cuenta que muchos jóvenes están desmotivados con emprender, ya que diariamente deben trabajar por un sueldo para poder sobrevivir? Interesante la pregunta, Catherine Méndez, como joven líder. Gracias, Catherine. Bueno, yo creo que ese es un problema estructural que tenemos, que da también para una conversación un poco más profunda. Sin embargo, creo que ahí hay un factor que nosotros no, quizás a veces no consideramos dentro de la dinámica social, pero que es elemental para que se emprenda, y es la intervención de otros actores. Este, y un actor fundamental que lamentablemente interviene muy poco para incentivar el emprendimiento en la juventud es la banca privada. Eh, no tengo datos ahorita actualizados, pero el acceso, y aquí intervienen dos cosas interesantes, el acceso a crédito para personas menores de 35 años en la región es súper bajo. El acceso a las personas migrantes en nuestros países de acogida en la región también es súper bajo. Y esto al final plantea un problema estructural, porque es como tú bien dices, Catherine, si los jóvenes, imagínate si son jóvenes migrantes,
quieren emprender, necesitan tiempo para ello y necesitas un capital inicial que te permita arrancar ese emprendimiento. Y si estás trabajando para vivir, o en muchos casos para sobrevivir, es muy poco probable que tengas dinero para arrancar ese emprendimiento. Pero la verdad es que en otros sectores de la sociedad tampoco es que dispongan de todo el capital para formar una empresa. Muchas de las empresas que uno ve a nivel global empezaron con capital de riesgo, con capital de la banca privada. Entonces, ¿qué pasa? Estos actores, los actores del capital de riesgo y los actores de la banca privada, hay que llamarlos a esta conversación, hay que aprovechar espacios que ahí pueden ser tanto espacios oficiales que puede brindar la OEA, que puede brindar la YBT, como también espacios nacionales en nuestros países, donde invitemos a la banca privada a la conversación y planteemos un poco esta conversación en cuanto a recursos, en cuanto a acceso a créditos, en cuanto a la posibilidad de financiamiento, de acompañamiento, porque lamentablemente nuestra región tiene muy poco inversión de capital de riesgo. Hay más inversión de capital de riesgo en Europa, en Estados Unidos y en el sureste asiático de lo que hay en América Latina. Y esto tiene implicaciones e impacto en que jóvenes que pueden tener ideas grandiosas no tengan el capital para ejecutarlas. Entonces creo que ahí es importante que empecemos a hacer un proceso de incidencia país por país, donde invitemos a la banca privada y ojalá en la medida de lo posible, luego de invitarla, vamos a comprometerla y seamos estratégicos en el sentido de y vamos a invitarla a la conversación, que hablen con los jóvenes, que se comprometan, pero que también sepan y entiendan que este también es un mecanismo para capitalizar desde lo simbólico en sus empresas, en sus marcas, que ahí también van a recibir un beneficio, quizás no el monetario en un principio, pero sí un beneficio a nivel de imagen. Este, y nosotros y ustedes como jóvenes también aprovechar ese capital simbólico que tienen. Hay un capital simbólico que es el hecho en sí mismo de ser joven. Eh, y por lo tanto hay que aprovechar esa ventaja para comprometer a otros actores que pueden estar en esta dinámica, en este juego. Recordando el año pasado, la actividad de diálogo que se hizo en Perú por parte de la YBT, que se invitó al Citibank, esa es una buena práctica que ojalá otras organizaciones la puedan replicar, se pueda replicar en otros países, pero para mí un mecanismo que tenemos que aprovechar es ese, porque hay desigualdades estructurales que no simplemente se solucionan con decirle, échale ganas que tú puedes. No, aquí la gente necesita dinero, la gente necesita plata para poder, de cierta manera, materializarse las ideas. Y así sea de equivocarse. O cuántos emprendimientos creen que mueren en Silicon Valley año tras año. No se habla de eso, pero también pasa. Eso, ¿por qué no hacerlo también en Latinoamérica? ¿Por qué no atrevernos a dar ese paso? Cambio. Gracias, Carlos. El reemprendimiento, emprendimiento serial, también emprendedores seriales, perdón, que pueden tener un emprendimiento no funcionó, pero la fórmula se puede mejorar y pueden continuar con otras ideas. Y hablando de esas ideas, incluso la comunidad de la población migrante en nuestra región con sus ideas, con sus propuestas, esos nuevos modelos de negocios, ya están haciendo una incidencia a nivel local. Están identificando una necesidad, están identificando una oportunidad, están resolviendo un problema, uno o más problemas a través del emprendimiento. ¿Qué mensaje ya para ir cerrando, Carlos, le puedes dar a estas personas que nos escuchan en este momento o que van a escuchar más adelante la grabación de esta sesión? Que una persona está indecisa en este momento, una persona migrante que puede estar en Perú, puede estar en Panamá, en México, en Ecuador, la República Dominicana, para que dé ese primer paso y que tenga la confianza en instituciones que pueden apoyarlo, con más brecha, barrera que pueda ver en ese momento. Gracias, Edgar. Bueno, como mensaje final y como recomendación, yo creo que una de las cosas fundamentales es que cualquier persona, migrante o no, por igual, eh, que esté pensando en dar el paso de emprender, que esté dando el paso en tratar de ejecutar algún tipo de idea,
hay que atreverse a dar el paso de acercarse a la institucionalidad, así sea a nivel local, así sea a nivel subnacional o nacional. Hay que acercarnos a la institucionalidad pública y si no existen respuestas a nuestras necesidades, a nuestros cuestionamientos, a nuestras preguntas, interpelarlos. Entonces, una primera recomendación es eso, que nos acerquemos a la institucionalidad para poder recibir información, porque si estamos más informados, si estamos más informadas, vamos a tomar mejores decisiones. Eso es obvio, pero el reto está, sobre todo si no conocemos el país, en llegar a esa institución. Y lo mejor, por muy digital que sea todo, es si tenemos temor de ser víctimas de desinformación, por no tener claro qué está diciendo tal página, qué está diciendo tal cuenta de Facebook, de Instagram, acerquémonos físicamente. Si tenemos la posibilidad, acerquémonos físicamente, preguntemos qué está pasando con, con esta situación o cómo yo, siendo joven, migrante, puedo emprender, a qué tengo acceso y a qué no, a qué puedo postular. Ese para mí es un paso fundamental. No tengamos miedo de acercarnos a la institución. Yo sé, sobre todo para aquellos migrantes provenientes de Venezuela, que hay una desconfianza en la institucionalidad pública estructural, que hay antecedentes que nos hacen desconfiar de la institucionalidad. Sin embargo, estamos en otro país y dependemos del reconocimiento de esa misma institucionalidad para nuestra permanencia legal y regular en ese país. Entonces, demos el paso para acercarnos a esa institución. Y lo otro tiene que ver con trabajar de manera colectiva. Eh, Creo que es importante que en cualquier idea que tengamos podamos compartirla con otras personas, ojalá inclusive compartiéndola si son migrantes con personas nacionales de ese país que también te pueden dar otro punto de vista, que te pueden dar un background que tú no tienes y en función de eso poder avanzar y de poder empezar a ejecutar un poco la idea o saber de qué manera tenemos que adaptarla para luego presentarla a otro. Pero la vía asociativa, la vía colectiva, sería una segunda idea que para mí es fundamental. Y lo tercero, y con esto cierro, pero creo que también es importante comentarlo, eh, no se vean atados, no se vean atadas al lugar donde están. Si migraron a un país que está en una población, que está en una ciudad donde no se sienten a gusto, pueden volver a irse. Nadie les va a cuestionar su decisión. Nadie les va a impedir que ustedes sigan dando ese paso, ese recorrido, hasta encontrar el lugar donde permanecen, o donde quieren permanecer, o donde se sientan parte. No tengan temor a dar ese paso. Y también, y lo digo como advertencia bien responsable, que se puede tomar a mal o bien, dependiendo cómo lo entiendan, aquellas personas que dado la situación de sus países de acogida decidan regresar a su país de origen, en caso de que decidan regresar, ejemplo a Venezuela, también es importante advertir que están volviendo a tener otra migración, que puede ser que regresen a un país donde sí tienen un documento de identidad, pero no necesariamente va a ser el mismo país que dejaron. Y es importante que eso lo entiendan, que también en cierta manera implica comenzar de cero. Por algo también hay políticas específicas para los retornados en los países, porque hay una condición particular. Entonces, eso también como una advertencia, porque a veces también solemos romantizar mucho el hecho de regresar. El hecho de regresar puede ser muy bueno, eh, si tienes las condiciones socioeconómicas para hacerlo, pero también puede representar un reto enorme si no estás preparado para ello. Así que yo con esto concluyo. Nuevamente, gracias a, a los amigos ya de casi 10 años de la YBT por esta oportunidad. Y como les comenté al principio, desde Plan País, completamente a la orden, con toda la sinceridad de poder apoyarles, de poder acompañar cualquier tipo de iniciativa o tener una conversación un poco más profunda al respecto. Gracias.
Muchísimas gracias aquí, Carlos Carrasco, nuestro orador del bootcamp del día de hoy. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una conversación muy interesante. Rescato algunas palabras claves: reconocimiento, identidad, la integración, para que la persona pueda ser parte también de ese cambio positivo, la importancia también de la inclusión en los procesos, muy importante, y la integración socioeconómica, que debería ser la base, el punto de partida, ¿no? de este recorrido. Muchísimas gracias por todo este contenido valioso que nos has aportado el día de hoy, Carlos, y me gustaría también complementar mencionando que usted que nos escucha en este momento sepa que hay organizaciones como el Young America's Business Trust, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, USA for OEM, la OIM, entre otras, que están apoyando este esfuerzo. eh, Invitarlos para que se sumen también al programa Competencias, Talento e Innovación de las Américas, programa apoyado, como ya les mencioné, por la Fundación Interamericana de los Estados Unidos, USA for OEM, y que tenemos abierto la convocatoria en este momento para que ustedes puedan registrarse lo antes posible para que puedan recibir estos incentivos, estos beneficios, tanto en el reto Innovación como en el reto de Juventud en Movimiento. Ingresen al sitio web www.ticamerica.net para que puedan tener los detalles respectivos y puedan acceder a capacitaciones. Vamos a tener la próxima semana una sesión con la señora Catalina Herrera sobre propuesta de valor. Más adelante vamos a hablar de mercadeo, de planes de negocios, entre otras temáticas. Y todo esto es parte de los beneficios de participar en el TIC Américas. El acceso a los recursos, tú lo mencionabas, Carlos, también el tema del capital, que puedan acceder a Capital Semilla. TIC América 2024 está entregando más de $40.000 estadounidenses en Capital Semilla, y es parte también de ir apoyando a nuestra comunidad de emprendimiento para que puedan acceder a estos recursos, no solamente capital financiero, sino también capital de lo que es intelectual, lo que es contenido, y sepan que estamos aquí para apoyarles. Eh, Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo de YBT. Para nosotros siempre es un placer trabajar contigo. Gracias a todo el equipo que ha estado con nosotros en la parte técnica, Edgar García, también en la parte de coordinación, Catherine Méndez, Daisy Yarasca, al resto del equipo, Valeria Lorena, Luis Vijuria, y a todo el equipo de YBT, quienes hacen posible que día a día trabajan fuertemente para que este tipo de espacios, este tipo de programas lleguen a muchos más jóvenes en toda nuestra región, y sepan que aquí siempre vamos a estar con las puertas abiertas para apoyarles. Por favor, ingresen en ticamerica.net, ingresen también al portal del Bootcamp para que se enteren de las próximas sesiones y se inscriban desde ahora. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia.